Capítulo 2. Buscando salvación. 1. Una chica solitaria caminaba por las calles del reino. No tenía una cara particularmente linda ni el tipo de cuerpo que llamaría la atención, pero ciertamente había algo en ella que atraía la atención en el sentido negativo. Era la inclinación de sus ojos oscuros y afilados, lo que siempre la hacía lucir como si siempre estuviera frunciendo el ceño, y las bolsas debajo de ellos solo acentuaban el comportamiento violento que no se vería fuera de lugar en un habitante de alguna calle secundaria sórdida. Esos ojos podían ser útiles para caminar entre la multitud, pero también hacían que revisaran sus pertenencias con mucho cuidado en la puerta de la ciudad. Ella, Nella Baraja, miró al cielo. Las nubes espesas y pesadas bloqueaban todo lo que estaba arriba, así que, aunque aún no era mediodía, ya parecía de noche. Puede que lo peor del invierno hubiese pasado, pero la primavera aún estaba lejos. Emitiendo un suspiro de cansancio, activó los agudos sentidos que había heredado y se dirigió hacia la posada donde se alojaba. La razón por la que Nella tenía la guardia tan alta era que desde que había llegado a esta ciudad, había sentido algo así como una sensación de rechazo como forastera. Por supuesto, probablemente solo estaba en su cabeza. Ella ocultaba su rostro con la capucha de su capa. Así, no había forma de saber que era de otro país. Pero el peso que sentía en el aire no estaba solo en su cabeza. Mirando furtivamente a la gente que pasaba, veía que sus rostros estaban sombríos, sus pasos pesados. Parecían estar envueltos en la tristeza invernal. Mientras pensaba que el cielo solía estar despejado, se le ocurrió que la sensación de aislamiento en la capital real del reino Reestice, la misteriosa depresión, provenía de algo más. Podría deberse a que recientemente perdieron una guerra. Comparado con esto, la gente de Roebel prácticamente está saltando. La región del reino sagrado al sur de la bahía aparentemente todavía estaba a salvo, solo el norte era el infierno, pero saber eso no la animaba. No como miembro del ejército de liberación formado por los restos del reino sagrado del norte derrotado y no como miembro de su delegación a esta tierra extranjera. Desmoralizada, Nella se llevó la mano a la cadera como si se dirigiera a la salvación y allí sintió el toque frío que solo el acero podía ofrecer. La espada que llevaba el escudo de los paladines del reino sagrado que indicaba su rango. Los paladines empuñaban espadas que estaban ligeramente encantadas, pero la de ella no. Porque era una espada de aprendiz para escuderos. Solo después de completar su entrenamiento y ser nombrada caballero, su fiel espada estaría imbuida de poder mágico. Era parte de la ceremonia de caballería. Hasta entonces, la hoja era solo un trozo de acero afilado, pero aún así había sido su compañera durante el largo y arduo proceso de entrenamiento. No era de extrañar que hubiera adquirido el hábito de alcanzarla cuando estaba ansiosa. Habiéndose calmado un poco con el toque del acero, Nella exhaló una bocanada de aire blanco, se cerró la capa alrededor de ella y aceleró. Pensar en las malas noticias que tenía que dar hizo que sus pies se arrastraran. Por eso tenía que moverse conscientemente más rápido. Era mejor terminar el trabajo desagradable lo antes posible. Pronto apareció a la vista la posada donde se hospedaba la delegación. Era una posada preciosa y el precio era proporcionalmente alto. Había oído que era uno de los 5 mejores lugares para alojarse en la capital real. Pensando en el estado del reino sagrado del norte y en cómo sus compatriotas estaban sufriendo, se sentía mal disfrutar de tal lujo. Y, de hecho, la mujer que encabezaba la delegación se había opuesto exactamente a eso, diciendo que sería mejor elegir una posada de clase baja y usar el dinero que ahorraran para otra cosa. Pero el hombre que era el segundo al mando hizo una sugerencia que anuló la opinión del líder. Si nosotros, como representantes del reino sagrado, nos hospedamos en alojamientos ruinosos, la gente pensará que Roebel está acabado. Para evitar dar esa impresión, debemos quedarnos en un lugar caro para demostrar que nuestro país sigue siendo sólido. Lógicamente, tenía razón y nadie de la delegación se opuso. La líder era la única que no estuvo de acuerdo, simplemente no le sentó bien emocionalmente. Discutieron durante un rato y los demás la instaron hasta que ella aceptó de mala gana. Aún así, todos entendían que no tenían dinero de sobra. Para que su visita fuera corta, incluso estaban poniendo a trabajar a Nella, una escudera. El propósito de la delegación al visitar Reestice era solicitar ayuda para Roebel. A Nella y los otros miembros se les ordenó concertar citas con personas fuertes en el reino. La líder de la delegación no se equivocó al pensar que un escudero podía concertar una cita, pero el único escudero del grupo era Nella. Todos los demás miembros eran paladines de pleno derecho.
Incluso si hiciera una cita, cuando quienquiera que visitara se enterara de que sus compañeros eran visitados por paladines y solo se encontraban con un escudero, ¿qué pensarían? Probablemente, se sentirían ofendidos. Incluso Nella se había dado cuenta de eso, así que lo sugirió, pero sus órdenes no cambiaron. Una simple escudera como ella no podía decir mucho más, pero aún así persistió. Si era su propio fracaso y solo el suyo, eso sería una cosa. Pero podría terminar con el reino sagrado recibiendo menos ayuda en este tiempo de lucha agonizante. No podía simplemente decir, sí, entendido, cuando había tantas vidas en juego. Un escudero que no seguía las órdenes de inmediato había puesto a la líder de la delegación de peor humor. Actúa como si todo fuera culpa de Nella. El segundo al mando intervino y resolvió el problema, pero estaba claro que la líder no tenía en buena estima a Nella. La razón por la que Nella había venido era supuestamente para vigilar sus viajes con su aguda visión. Esperar algo más de ella la puso en una situación difícil. No es como si pudiera decirles eso. Nella suspiró hacia el cielo y observó cómo la bocanada blanca de su aliento desaparecía en el aire frío. La idea de regresar a la posada y estar bajo tanta presión hizo que le doliera el estómago. El noble al que había ido a visitar no era muy influyente en términos de rango en el reino, así que, aunque no logró conseguir una reunión, probablemente no era gran cosa. Aún así, sabía que el líder de la delegación se quejaría de ella. ¿Qué podemos esperar? Estamos pidiendo a las personas con cierto grado de posición el reunirse sin previo aviso. Probablemente necesiten tiempo para investigar mis antecedentes y recopilar información. Podría haber podido conseguir una reunión después de esperar una semana más o menos. O tal vez eso era solo una excusa. Y fue nuestra líder quien decidió que solo podíamos pasar unos días en la capital. Nuestra líder. Últimamente su líder siempre estaba con los nervios de punta, parecía estar teniendo dificultades para controlar sus emociones. Ella no solía ser así, Nella lo sabía. Su líder había sido alguna vez una vez tolerante y generosa, o descuidada, para decirlo con menos amabilidad. Pero después de la batalla en la que se perdió la Reina Santa, su personalidad cambió dramáticamente. Simplemente no puedo tener ni un minuto para respirar. Como escudera, Nella tuvo que agachar la cabeza en respuesta al regaño de su líder, incluso si no era justo. Dicho esto, esta carga no era nada comparada con lo que estaban experimentando las personas que aún vivían y luchaban en el reino sagrado. Ella simplemente podía bajar la cabeza y esperar a que pasara la tormenta. Habiendo fortalecido su determinación, o quizás simplemente resignándose, Nella llegó a la posada. Respiró hondo, se quitó la capucha y abrió la puerta. Como era una posada de clase alta, no entrabas inmediatamente al salón, primero había un pequeño espacio. Aparentemente, este era un lugar para limpiar el barro de las botas. Dicho esto, solo había estado en una zona adinerada pavimentada con piedras, que era muy similar a la zona alrededor de la posada. Ni siquiera había estado lloviendo, así que, por supuesto, sus botas no estaban sucias. Nella abrió la puerta opuesta a la que había entrado. Salió aire caliente. Directamente frente a ella estaba la recepción. Y a la derecha estaba la barra. A la izquierda estaban las escaleras, y cerca había algunos sofás uno frente al otro. No había chimenea en la habitación, la diferencia de temperatura desde el exterior se debía supuestamente a un objeto mágico. En Roebel, la mayoría de los hechiceros eran sacerdotes y no creaban muchos elementos para usar en la vida cotidiana. Parecía que Reesti se iba por delante en términos de tecnología. Si ese era el caso, entonces el imperio del que hablaba su padre tenía que ser asombroso. Pensó que viviría sus días sin visitarlo alguna vez, pero no podía evitar desearlo un poco. La mayoría de las chicas de pueblo vivieron toda su vida sin llegar a ver nada más allá de donde habían nacido. Las personas como Nella, que servían a su país, pero no eran especialmente expertas en nada, por lo general no podían ir al extranjero. En ese sentido, quizás la posibilidad de ver una tierra extranjera sea un poco de suerte en medio de esta catástrofe. Con esos pensamientos ligeramente en su mente, Nella subió las escaleras hasta el segundo piso donde se alojaba la delegación. El posadero la reconoció, por lo que no la cuestionó. Teniendo en cuenta el costo de esta posada, hubiera sido mejor alquilar una habitación aquí para la líder y su segundo al mando, mientras que los otros se quedaran en un lugar más barato.
Pero cuando el subcomandante señaló que algunas personas podrían tomar el economizar de esa forma como una señal de que el reino sagrado no tenía futuro, la líder concedió el punto. Cuando llegó a la habitación de la líder y llamó, la puerta se abrió una rendija. Allí estaba un paladín de guardia. El escolta era para el paladín más fuerte del reino sagrado, la líder de la delegación. Bueno, el que abrió la puerta era más un lacayo que un guardia, por lo que en ella sintió que podría haber tenido más sentido que ella cumpliera ese papel. Por supuesto, ella sabía que un clavo que sobresalía sería aplastado, así que no dijo nada de eso. Nella Baraja, informando, la puerta se abrió más, así que entró. Podía ver una gran habitación al final del pasillo. En el centro de la habitación había una mesa grande y larga donde estaba sentada la líder. Era la líder Remedios Custodio y su segundo al mando, Gustave Montagnés. Además, más de la mitad de los 17 paladines delegados estaban firmes contra la pared. Los dos líderes tenían algunos documentos esparcidos sobre la mesa. Echando un vistazo, Nella pudo ver que la mayoría de los nombres estaban tachados. Nella Baraja, informando, señora. Se anunció a sí misma erguida con el pecho hacia afuera. ¿Cómo te fue? Mis disculpas. Al parecer, no hubo tiempo para una reunión. La espera mínima sería de 2 semanas. TSK, Remedios chasqueó la lengua. El estómago de Nella se estremeció. ¿La irritación estaba dirigida a ella o al noble del reino que se había negado a recibirla? Parecía que podía ser cualquiera, pero no se atrevía a preguntar. Bueno, gracias por salir con este frío. Regresa a tu habitación y descansa. Sí, señor. Nella reprimió el suspiro de alivio que amenazó con escaparse en respuesta a la amabilidad de Gustave. Se preparó para irse lo más rápido posible, pero Remedios la detuvo. Antes de eso, quiero preguntar. ¿Intentaste negociar para una reunión antes de ese tiempo? Sí. Por supuesto, pregunté, pero desafortunadamente, no fue posible. ¿Estás segura de que no eres simplemente una pésima negociadora? Bueno, ¿quién podría simplemente decir que no? Y estaba claro que conseguiría una reprimenda de ella de cualquier manera. Comandante, no es solo este noble. Otros nobles también se han negado. Aunque algunos dijeron que no pueden ayudar, pero aún así les gustaría hablar. Remedios puso los ojos en blanco para mirar a Gustave cuando él interrumpió. Continuó creciendo una tensión indescriptible. Nella Baraja, señora, ¿entonces voy a ser el objetivo de su ataque después de todo? Pensó, decepcionada, pero por supuesto respondió con energía para no demostrarlo. Gustave intentó mediar, pero Remedios lo ignoró y miró fijamente a Nella. Mientras estamos aquí haciendo esto, el ejército subhumano que dirige Jaldabaoth está masacrando a miles de personas. 4 ciudades importantes ya han caído y no se sabe cuántos pueblos y aldeas han sido devastados. Las 4 ciudades habían sido el centro político del país y capital, donde se ubicaba el principal santuario de la religión del Reino Sagrado, el Santuario Santo, Hobans. La ciudad junto a la bahía al oeste de la capital, Limun. La ciudad más cercana a la Gran Muralla, la línea de la fortaleza, con el muro cortina más fuerte de cualquier asentamiento, ya que estaba posicionada para ser el primer objetivo importante de cualquier invasión importante, la ciudad fortaleza Carinza, y finalmente, la ciudad entre Hobans y Carinza, Prato. En otras palabras, todas las principales ciudades del norte estaban ahora bajo el control del ejército subhumano de Jaldabaoth, y además de eso, muchos de los sobrevivientes han sido capturados y llevados a campamentos construidos en las ciudades y pueblos. Me han dicho que lo que pasa allí hace que se te enfría la sangre. Sí, señora. Según los informes, los campos de los que hablaba Remedios tenían muros a su alrededor y nadie había logrado infiltrarse en los sitios todavía, por lo que nadie había visto realmente lo que sucedía en el interior. Pero había rumores de que estaban custodiados por subhumanos y, según las personas que se habían acercado lo suficiente para escuchar, gemidos y gritos se filtraban en el viento. Más que nada, el emperador malvado Jaldabaoth no parecía del tipo que mostrara compasión a los prisioneros humanos. Sabes todo eso y, aún así, ¿te atreves a traer resultados tan lamentables? ¿De verdad lo estás intentando? Si es así, muéstrame un progreso real. Mis disculpas, señora, eso era cierto. Remedios tenía toda la razón. Pero, Nella tenía otro sentimiento que no podía reprimir. Entonces, ¿en qué te convierte eso?
siendo la comandante de los paladines que ni siquiera puede salvar a nuestra gente encarcelada? Quería devolverle las palabras, enfrentarla. Pero como escudera del reino sagrado, no había forma de que pudiera hacer eso. Así que lo sientes, pero ¿qué hace eso? ¿Cómo vas a hacer las cosas? Nella no tenía respuesta. Ella era solo una persona normal. Ella no tenía posición noble ni riqueza ni nada en absoluto. Ni siquiera era un paladín, solo una escudera. ¿Qué podría ofrecer alguien como ella para atraer a un noble del reino? Su única opción era, trabajaré duro, presionar con actitud. Pero a Remedios no pareció gustarle esa respuesta. Estoy preguntando qué tipo de trabajo duro. Trabajar duro de la manera incorrecta no. Comandante. La interrumpió Gustav. ¿Qué tal si lo dejamos así por ahora y empezamos a prepararnos? Blue Roses estarán aquí pronto. Podría ofenderla si nuestra bienvenida se retrasa. Correcto, escudera Baraja, esfuércese más y obtenga algo que mostrar. Sí, señora. Remedios despidió a Nella como si estuviera diciendo, ahora lárgate de aquí. Mis disculpas, comandante Custodio. Aunque estaba exhausta, internamente temblaba de felicidad pensando, sí, mientras se volvía para irse. Pero sus refuerzos hasta hace un momento de repente se convirtieron en su peor enemigo. Comandante, tal vez debería quedarse para la reunión con Blue Roses. La visión de Nella se oscureció por completo por un momento cuando escuchó lo que dijo Gustav. ¿Por qué debería participar una mera escudera en esa discusión? Remedios miró a su vicecomandante. Su mirada era tan diferente a la que le había estado dirigiendo a Nella hace un momento. Era como si ella fuera como otra persona, se veía tan amigable. Oh. Si tú lo dices. Pero, ¿por qué? Bueno, a pesar de que ella es una escudera, la trajimos por sus sentidos extraordinariamente agudos. Ella puede ser la única en notar ciertas cosas. Muchos paladines y escuderos habían muerto en la batalla contra Haldabaoth. Pero aún quedaban supervivientes. La razón por la que Nella había sido elegida sobre un caballero era su aguda percepción. Los paladines tenían habilidades de combate superiores, pero aparte de eso, eran personas comunes. En otras palabras, necesitaban el apoyo de alguien con habilidades de exploración que pudiera viajar sin ser notado, detectar enemigos a distancia y escabullirse por los cercos. Normalmente, eso significaría aventureros o infantería ligera, pero muchos de ellos habían caído, y los que sobrevivieron habían huido al sur o a otros países. Con una falta tan severa de personal experimentado, el trabajo recayó en ella. No era ni de lejos tan hábil como su padre, pero aún así contaba con sentidos más agudos que la mayoría de los paladines. Se alegraba de que sus habilidades fueran útiles para el país, pero la felicidad que le producía se había esfumado. En este punto, incluso le molestaba un poco haber sido elegida para esta misión. Bueno, si eso es lo que piensas, entonces deberíamos hacerlo. Permiso concedido. Gracias, comandante. Escudera Baraja, como acaba de escuchar, vamos a hacer que se siente en un rincón y escuche. Háganos saber si nota algo. Ahora vaya a su habitación y póngase presentable antes de regresar. Sí, señora, finalmente, soy libre. Eso es lo que estaba pensando cuando Gustav la siguió. Una vez que estuvieron fuera de la habitación, le habló en voz baja. Pido disculpas por su comportamiento. Nella se detuvo y se volvió para preguntar algo que había estado en su mente. Debo haber hecho algo para enojarla, ¿verdad? Escuché que ella cambió por completo cuando cayó esa ciudad. ¿Sabe lo que pasó? Muchos paladines murieron en esa pelea contra Haldabaoth. Además de la reina santa y la hermana menor de la comandante, Nella lo sabía. ¿Y qué? Ella no era diferente, sus padres probablemente estaban muertos. Y tales circunstancias ya no eran raras en el reino sagrado. Pero no era como si pudiera decir esas cosas en voz alta. Ella no tiene una salida para la pérdida y la rabia que siente como resultado de esos eventos, así que se está desquitando contigo. La razón por la que no ataca a los paladines es probablemente porque ellos experimentaron la misma batalla y, por lo tanto, comparten su dolor. ¿Habla en serio?, dijo Nella en su cabeza. ¿Entonces era porque ella no luchó en esa batalla? ¡Qué estúpido! La mitad de los escuderos habían participado y muchos habían muerto. Que Nella no fuera seleccionada para ir había sido mera suerte. No era el resultado de ninguna elección que ella misma hubiese tomado. Así que, con todo eso en mente, déjame decirte esto.
Por favor, aguanta. El reino sagrado la necesita ahora, incluso si ella descarga su infelicidad en los demás y les causa dolor, sí. La miró con ojos tristes. La furia corría por sus venas y quería gritarle. Podía reconocer que Remedios era fuerte. Pero Neya había trabajado duro para asegurarse de que la delegación llegara sana y salva al reino. Se mantuvo al tanto de las patrullas de subhumanos y vigiló más tiempo que cualquier otra persona cuando acamparon para pasar la noche. Habían llegado a salvo gracias a los esfuerzos de Neya, por lo que le parecía que, durante la duración de este viaje, ella no era menos valiosa. Al final, reprimió sus hirvientes emociones. Tenía que mantenerse en calma por el bien de las personas que sufrían en el reino sagrado. Si uno de ellos fuese eliminado de la ecuación como resultado de airear su frustración significaba que se volverían impotentes para detener el sufrimiento de la gente, sería mucho peor. Y una vez que regresaran a casa, sería liberada de sus deberes. Solo tenía que aguantar un poco más. Neya sintió con una sonrisa. Entendido. Si eso es lo que el reino sagrado necesita de mí, entonces lo acepto felizmente. Poco después de que Neya regresara a su habitación, las Blue Roses llegaron a la posada. Neya se mantuvo firme a lo largo de la pared con los otros paladines. Finalmente se abrió la puerta y entró el grupo. Ella no era una fanática, per se, pero la llegada de estas aventureras que eran famosas incluso en el reino sagrado la emocionó un poco. Estas eran otras mujeres que habían alcanzado alturas con las que solo podía soñar. Había tantas cosas que quería preguntarles. No es que ella tuviera la oportunidad, pero son uno de los 3 equipos de aventureros adamantitas en este reino, Blue Roses, Boa. Había escuchado sus nombres y apariencias en rumores, pero al verlas justo frente a ella, notó algunas discrepancias con lo que había imaginado. Al frente estaba la líder de su equipo. Una sacerdotisa con un sello de dios del agua alrededor de su cuello. A juzgar por su espada demoníaca, se trataba de Lucius Audien del Enro. Sus rasgos eran tan atractivos que en ella se sentía atraída a pesar de que no tenía mucho interés en el mismo sexo. No parecía alguien que hubiera alcanzado el rango de aventurero más alto solo por su destreza en el combate. De haber estado usando vestido, habría sido la encarnación de lo que una plebeya como Neya soñaba que era una princesa. Hablaba con una voz que coincidía con su belleza. Gracias por invitarnos. Somos Blue Roses. Remedios, que se había puesto de pie para darles la bienvenida, inclinó levemente la cabeza y la saludó. Gracias por venir, Blue Roses. Recibir una invitación de Lady Remedios Custodio, portadora de la espada sagrada y un paladín cuyas habilidades incomparables se conocen en todas partes, es un honor. Remedios estuvo bastante rígida y monótona durante estas formalidades, pero Lucius habló con naturalidad. El rumor de que ella era la hija de un noble debía ser cierto. También estoy, feliz de conocer a la portadora de la espada demoníaca. Por favor tome asiento. Y esta gente que nos rodea son paladines. Agradecería que les permitiéramos escuchar nuestra conversación. Y, si hay tiempo después, me encantaría que me mostrara su espada. Será un placer. Y espero que también me muestre la suya. Muy bien, aceptaremos su hospitalidad. Chicas, por favor. Todas las Blue Roses se sentaron en la posición que quisieron. Algunas ya estaban apoyadas sobre los codos, mientras que otras se cruzaron de brazos. La casual insolencia se estaba asentando de forma extraña debido a su famoso poder y capacidad. ¿Deberíamos presentarnos primero? Gustave habló, quizás para darle un respiro a Remedios. No, eso no será necesario. Las historias de todos ustedes han viajado por todas partes en el reino sagrado. Disculpas, todavía no me he presentado. Soy el subcomandante de los paladines, Gustave Montagnés. Remedios sonrió tranquilamente ante su respuesta. ¿Es así? Espero que los rumores sean buenos. Sí, no hemos escuchado nada más que cosas buenas. Las historias de sus hazañas me emocionaron. Remedios estaba a punto de decir algo cuando Gustave interceptó. Pasando por alto la confusión momentánea, intercambió sonrisas con Lucius. Estoy feliz de escucharlo. Me encantaría saber qué rumores ha escuchado, pero estamos aquí porque se solicitó nuestra presencia. No querríamos perder su tiempo, ¿podríamos empezar repasando el asunto en cuestión? Antes de hacer eso,
al menos me gustaría saber el nombre de esa chica. Sorprendida por el comentario, Nella descubrió a una de las gemelas ladronas señalándola. La otra gemela también la miraba con interés. Debían ser Tía y Tina. En todos los cuentos de las Blue Roses que habían llegado al reino sagrado, ninguno presentaba a estas misteriosas gemelas, y la estaban señalando. Se sentía como si la arrojaran de un ala oscura a un escenario muy iluminado. Las palabras, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Corrían en círculos alrededor de su mente. Ella no tiene la constitución de un guerrero. Sus músculos son totalmente diferentes a los nuestros. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Era Gagaran, la guerrera, quien saltó para responder. Justo lo que dije. Ella no es una guerrera, no importa cómo la mires. Esta es una guerrera. Wow, espera un momento. Un cuerpo como este se construye a través de la experiencia. ¿Quieres decir que se transformará en algo como tú? La expresión de la ladrona se agudizó. No seas ridícula. Eso es horrible. ¿Cómo puedes decirle eso a la pobrecita? Oye, ¿no estás siendo un poco dura? Has entrenado conmigo, vamos. Aún así, eso no cambia nada. Aquella vez que me dolieron las costillas porque me diste un increíble abrazo de oso mientras dormía y, ya es suficiente, ustedes dos. Pido disculpas por las tonterías que han presenciado. No hay nada de lo que tenga que preocuparse. Esta es Nella Baraja, una de nuestras escuderas. Sus agudos sentidos nos ayudaron mucho en nuestro viaje para llegar aquí. Entendido. Lo dijo sin ninguna emoción, así que no fue lindo en absoluto. HMPH. Es culpa nuestra, pero esta conversación no llega a ninguna parte. Si ninguno de nosotros tiene objeciones, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra? Y realmente no tiene sentido que ustedes dos actúen como nobles. ¿Alguien tiene algún problema con simplemente hablar con franqueza? Lacus dijo, Evileye. Con desaprobación, la hechicera arcana, Evileye. Era inmensamente poderosa y nunca se quitaba la máscara. Su cuerpo era particularmente pequeño, algunos rumores decían que era de una raza diferente y bastante pequeña. No, está bien. No soy tan inteligente cuando se trata de una comunicación matizada. Comandante, oh. Su jefa es rápida captando sutilezas. Ahora, ¿qué hay de la nuestra? Si nos van a pagar una tarifa adecuada, entonces son nuestros empleadores. En lugar de tomar una eternidad para sentirnos mal, ¿por qué no saltar directamente a los asuntos de dinero y terminar el contrato? Lacus suspiró y Evileye sonrió mientras continuaba. Existe la aprobación tácita de nuestra jefa. Ahora, antes de decidir la tarifa, confirmemos la naturaleza de la solicitud. Me gustaría escucharlo de ustedes, pero supongo que se trata del demonio Haldabaoth que arrasa su país, ¿verdad? ¿Ya lo saben? ¡Wow! Wow, ¿crees que los nobles tendrían información que nosotros no? Algunos comerciantes viajan por agua al reino. Y las diversas ramas del gremio de aventureros intercambian inteligencia hasta cierto punto. Dejando eso a un lado por ahora, ¿qué tal? ¿Quiere intercambiar lo que sabemos? Preferimos tener la información que el dinero. MMPH. ¿Puedo consultar con Gustav por un momento? Evileye les dio un gesto de aprobación, y Remedios y Gustav se pusieron de pie y fueron a la habitación de al lado. ¿Está bien si tomo un poco de agua? Gagaran le preguntó a Nella, señalando la jarra y las tazas sobre la mesa. ¿Por qué me estás preguntando? Aunque un manojo de nervios, se las arregló para responder, sí, por supuesto. Sírvase a gusto. Su voz no temblaba, y sus modales eran tan perfectos que quería darse una palmadita en la espalda. Cuando Gagaran terminó de verter el agua, Remedios y Gustav regresaban. Pagaremos una tarifa de inteligencia, así que podríamos escuchar lo que tiene que decir, pensó Nella. Se preguntó por qué Remedios no estaba de acuerdo, cuando descubrió que incluso pagar por su alojamiento era un desperdicio. Probablemente porque Gustav le dijo que no lo hiciera, pero que le dijo para convencerla, bueno, está bien. Solo pensé que si supiéramos el estado actual del reino sagrado podríamos ofrecer información más específica. Pagaremos la tarifa acordada. Gustav puso una pequeña bolsa de cuero sobre la mesa. HMPH, oye. Evileye señaló con la barbilla a uno de las ladronas. La mano de la ladrona se abrió para agarrar la bolsa y ella la sopesó una vez.
Luego de comprobar, asintió con la cabeza hacia Evileye. Ella debió haber confirmado por el peso en su mano que era la cantidad correcta de dinero. Todo está en orden. Yo, Evileye, hablaré como nuestro representante. Dicho esto, como mencioné antes, decir que quieres, toda, la información que hay sobre Jaldabaoth es un poco como tratar de atar una nube. Les contaré lo que sucedió en este país en detalle, pero primero debemos confirmar lo básico. Jaldabaoth se ve así, ¿correcto? Evileye tomó una pluma con tinta y un papel del escritorio de lectura al costado de la habitación y comenzó a dibujar un retrato con movimientos fluidos. Pero con lo que terminó, sin importar cuán amablemente se lo viera, no era mejor que los garabatos de un niño. Remedios estaba diciendo, no, él era más. Cuando uno de las gemelas tomó el papel y lo partió por la mitad antes de que nadie pudiera detenerla. ¿Por qué? ¿Qué crees que estás haciendo? Evileye estaba furiosa, pero la otra gemela aprovechó la oportunidad para agarrar la pluma, moverla rápidamente sobre una nueva hoja de papel y mostrar el retrato terminado. NNNGH, llegó un gemido frustrado debajo de la máscara de la hechicera. Siendo honestos, el nuevo dibujo era incomparablemente mejor. Sí, el atuendo era difícil de describir con palabras. Comprende prendas desconocidas de alguna tierra extranjera. Y esa extraña máscara. Cuando Remedios vio la foto, primero apretó los puños y dijo, ese es el tipo. Como una bestia gruñendo. Al ver esa respuesta, Evileye pareció recomponerse, dejó de regañar a la ladrona y se volvió hacia Remedios. Entonces eso es algo que sabemos con certeza. Es el mismo hombre, demonio. Bueno, si hubiera muchos de ellos apareciendo por todas partes, eso sería un problema, así que supongo que deberíamos considerar esto como una bendición. En ese caso, entonces Evileye explicó lo que había sucedido en el reino, y Neya frunció el ceño por dentro mientras escuchaba. Estaba preparada para confirmar el alcance de la fuerza de Jaldabaoth. Y la existencia de un ejército de demonios lleno de poderosos demonios escamosos era algo que ya conocía, así que no era ninguna sorpresa. Pero la noticia de que había 5 sirvientas que podían aguantar en contra de las Blue Roses en una pelea profundizó su desesperación. No recuerdo ningún informe de sirvientas demonios en el reino sagrado. ¿Jaldabaoth las guarda bajo la manga como último recurso? Entonces hay más por venir. ¿A cuánto han estimado su calificación de dificultad? Las Blue Roses intercambiaron una mirada a la pregunta de Gustav. Fue su representante, Evileye, quien respondió. Primero, déjenme decirles esto, el número que estoy a punto de darles es solo una suposición. Tengan en cuenta que podría ser más alto o más bajo. Ese demonio parece estar calificado alrededor de los 200. 200, fue Gustav quien prácticamente se ahogó con las palabras. Neya casi se quedó sin aliento, pero apenas logró contenerlo. A lo largo de la pared, algunos de los caballeros habían flaqueado, exclamando de la misma manera que Gustav. Remedios fue la única que mantuvo la calma por completo. Su expresión ni siquiera se contrajo. Neya pareció recordar que 100 era lo más alto que un humano podía esperar derrotar. 200, entonces, específicamente ¿qué tan fuerte lo hace eso? Remedios preguntó con franqueza, y Evileye no estaba muy segura de qué decir. Algo en dificultad 200 nunca ha aparecido antes en el mundo humano, pero, bueno, un dragón anciano tiene alrededor de 100. Un dragón anciano. Nunca he peleado contra uno de esos, supongo que es más o menos lo mismo que el dios guardián del mar. El dios guardián del mar era un dragón marino que vivía en el agua. Sus brazos, piernas y alas se habían atrofiado y, en cambio, tenía una cola larga. Ciertamente se parecía más a un dragón que a una serpiente marina, y era tan o más inteligente que los humanos. La gentil criatura a menudo protegía los barcos de las personas y presentaban ofrendas. Neya había tenido la suerte de verlo una vez, aunque desde la distancia, con su familia en un viaje a Limún. Su cuello se estiraba fuera del agua con suficiente majestad para ser digno del epíteto Dios guardián. No podía creer que un humano pudiera derrotarlo. Comandante Custodio, compararlo con derrotar al Dios guardián del mar es un poco. Si hubiera pescadores aquí, no estarían muy felices. Pero, de todos modos, Jaldabaoth es 2 veces más fuerte que un dragón anciano. Correcto. Es más poderoso que los espíritus malignos que derrotaron los 13 héroes. Siempre que se aparece en el mundo humano, una catástrofe está garantizada,
varios países caerán en las ruinas. Ese es el tipo de fuerza del que estamos hablando, pero dijo que cuando Haldabaoth estaba arrasando en el reino, Sor Maman de Ravenblack lo echó. ¿Eso significa que es igualmente poderoso? Gustav respiró hondo. ¿O tenía un objeto especial que podía repeler al demonio? La actitud de Evileye cambió. Naturalmente, Neya no podía ver su expresión debajo de la máscara, pero por la forma en que se movía, parecía que se estaba sonrojando. No parecía que estuviera usando objeto alguno, pero era tan galante. Durante la lucha entre Sor Maman y Haldabaoth, estaba luchando contra las sirvientas del demonio, así que no era capaz de ver todo el tiempo, pero lo que alcancé a ver fue absolutamente sorprendente. Es el tipo de pelea que esperarías de un héroe de héroes, el más valiente de los valientes. ¿Eso es cierto? Eso fue todo lo que Gustav logró decir, alejándose mientras Evileye se inclinaba hacia adelante durante su apasionada explicación. Lo es. De verdad, fue asombroso. Sir Momon luchó contra Haldabaoth mientras que me protegía. Él luchó contra Haldabaoth, ese monstruo, de frente, de verdad. ¿A qué quieres llegar? Lo vi con mis propios ojos. ¿Estás diciendo que estoy mintiendo? La voz de Evileye adquirió un tono severo cuando le respondió eso a Remedios. Gustav intervino apresuradamente antes de que la atmósfera se pusiera más tensa. No, ella solo pensó que, si tal vez Ravenblack se aprovechara de algún punto débil, entonces tal vez nosotros también tendríamos una oportunidad. Me disculpo de que ella no se explicase bien. No, me disculpo por la actitud infantil que Evileye tomó. Respondió Laccius. Neya se preguntó si realmente estaba bien que pasaran por alto la tensión mientras casi fingían que los dos en cuestión ni siquiera estaban presentes. HMPH. Si Haldabaoth tuviera un punto débil, y si Sor Maman lo usara para ganar, dudo mucho que un demonio tan poderoso dejara tal apertura sin cambios. Eso es cierto, supongo que Haldabaoth podría compensar con objetos mágicos o sus sirvientas. Las sirvientas eran algo nuevo para ellos, pero sabían que Haldabaoth tenía unos demonios inmensamente poderosos bajo su mando. Por lo que habían obtenido de los prisioneros subhumanos, tenía al menos 3. El demonio que controla el desierto donde vivían los subhumanos, el demonio que controla la ciudad de la Bahía Limun, y el demonio escamoso que lidera el ejército subhumano. ¿Cierto? ¿Podrían darnos los detalles sobre ese demonio escamoso? Sí, ¿sería posible que nos dijeran qué tipo de habilidades tiene? Por supuesto. Puedo contarles más sobre el demonio contra el que Evileye y yo luchamos. La historia de Laccius sobre las habilidades que tenía y cómo luchó terminó cuando el demonio fue derrotado por Brennan Glaus, un guerrero que se dice es tan fuerte como Gezav Stronov. Eso es extraño. Después de que Haldabaoth tomó la capital del reino sagrado, no hizo más movimientos. El que lideraba el ejército subhumano era un demonio escamoso. Quizás no fue realmente derrotado. He hablado con Brain antes, no parece del tipo que miente. Quizás no era un monstruo único, sino simplemente un tipo de nivel superior. ¿Quieren decir que mientras se cumpla alguna condición u otra, Haldabaoth podría invocar una cantidad ilimitada de ellos, o varias copias? Neya no usaba magia, pero la había aprendido hasta cierto punto. Era difícil invocar a más de un monstruo a la vez. El problema era que si alguien lanzaba un hechizo de invocación mientras ya tenía uno activo, el hechizo anterior se extinguiría, devolviendo ese monstruo invocando uno nuevo en su lugar. No obstante, los hechiceros avanzados podían invocar a múltiples monstruos de hechizos de nivel inferior, por ejemplo, usando magia de nivel 4 para invocar a múltiples monstruos que podrían ser invocados con magia de nivel 3. No lo sé. Su método de invocación es un misterio. Dado lo poderoso que es, imagino que sería posible convocar a varios demonios, pero luego nos quedamos con la pregunta de por qué no hizo eso en el reino. Supuestamente, un puñado de hechiceros especializados en invocaciones puede crear monstruos de más de una raza a la vez, pero, entonces, si el demonio escamoso fue derrotado, tal vez Haldabaoth podría haberlo invocado de nuevo de inmediato. Eso debe ser. Pero eso es si está usando magia para hacer la invocación. Si es una habilidad, las cosas podrían funcionar de manera diferente. ¿No estás segura? No, lo siento. No hemos confirmado mucho. Los hombros de Evileye se hundieron de una manera obvia. Realmente no lo entiendo. Comandante, lo explicaré más tarde. No, explícame ahora, aunque sea un poco. No puedo seguir el ritmo. Esta es nuestra líder, la que está a cargo de todos nosotros. Entonces, ¿también invocó a esa desagradable sirvienta insecto? No lo sé.
De verdad que espero que no. Las Blue Roses comenzaron a discutir entre ellas. ¿Puedo decir algo? Neya habló con vacilación. Todas las miradas se volvieron hacia ella, y la presión fue tan enorme que casi lo lamentó. Tal vez podría haber esperado a que alguien más lo mencionara. Pero la suerte estaba echada. Ella reforzó su determinación e hizo su pregunta. Esta podría ser una pregunta muy básica, pero ¿de dónde vino Haldabaoth? ¿Ha existido un demonio llamado Haldabaoth a lo largo de la historia? No está claro. Revisé todo tipo de libros, pero no encontré el nombre en ninguna parte. También intenté buscar basándome en su apariencia, pero no había pistas. ¿Podría ser un alias, como si quisiera causar problemas con un nombre diferente? Eso debería ser imposible. El nombre de un demonio, y lo mismo ocurre con los ángeles, es una parte integral de su existencia. Para que aparezca un demonio, la cuña de su nombre debe ser introducida en el mundo. Debido a eso, aparentemente es imposible que tengan otro nombre. Algunos experimentos incluso han demostrado que desaparecerán incluso si lo intentan. Neya sabía casi nada sobre demonios y ángeles, pero si un hechicero de un equipo de aventureros adamantitas lo decía, debía ser cierto. Si viniera de alguna parte remota del continente, tendría sentido que no supiéramos nada sobre él, pero en ese momento, todo es posible, así que simplemente no tenemos ni idea. Evileye se encogió de hombros. Oye, ¿y si la apariencia de Haldabaoth fuera diferente? Lo buscaste por la forma en que se ve en esa imagen, pero ¿y si eso es un disfraz? Oh. Evileye se inclinó hacia Remedios. Dime más. Teníamos a Haldabaoth en esa forma en un aprieto, pero luego reveló su verdadera naturaleza. Remedios cerró los ojos. Y fuimos completamente derrotados. ¿Puedes decirme los detalles? Eso está bien, ¿verdad, Gustav? No tengo objeciones. Si al describirlo podemos obtener más información, quedárnosla para nosotros sería una pérdida total. De verdad, me gustaría simplemente contarles todo. Murmuró Remedios para sí misma. Luego comenzó a explicarle la verdadera forma de Haldabaoth a Evileye. A mitad de camino, su rostro se nubló de rabia. Debe haber estado recordando una batalla en la que nadie en la habitación estaba presente. Ya veo. Intentaré buscar de nuevo según esa descripción. Me gustaría hacerles saber lo que averigüe, así que, ¿pueden decirme cuánto tiempo planeas estar en la ciudad? En este momento no tenemos planes específicos. Pero entonces, ¿eso significa que la descripción no le suena? Lacus, ¿la reconoces? Ella sacudió su cabeza, justo como ella dijo. Lo siento, entendido. Le informaremos una vez que tengamos un plan, pero ahora tenemos que considerar el peor de los casos. Es posible que se contuviera en Reestice para difundir inteligencia falsa. ¿Quieres decir que su verdadero objetivo era nuestro país, y su objetivo en el suyo era algo diferente? Tal vez. Si su objetivo principal estaba en el reino, entonces habría tenido sentido que revelara su verdadera naturaleza aquí. O tal vez estaba alarmado por la fuerza de Sor Maman y decidió guardarla para más tarde para evitar que su plan se arruinara. Espero que ese no sea el caso, pero los comentarios de Evileye dejaron la habitación en un silencio lúgubre. Estaba tan silenciosa que incluso los débiles ruidos de respiración sonaban fuertes. En la tensión que siguió, con todos preguntándose quién hablaría primero, fue Lacus quien demostró su coraje. Así que, para retroceder un poco, también nos gustaría escuchar algo de información sobre Haldabaoth. Lo que sabemos es solo nuestro propio análisis después de conocerlo. No hemos descubierto su propósito, forma real o habilidades. Invocar demonios para recolectar inteligencia habría sido una opción, excepto que corrompe tu alma. E incluso si convocas demonios de nivel inferior, a menudo no saben mucho sobre los de nivel superior. Así que tendríamos que ponernos en contacto con alguien capaz de invocar demonios más poderosos. Desafortunadamente, no conozco a nadie que se especialice en invocar demonios. Fue Evileye quien comentó primero. Luego una de las gemelas. Bueno, normalmente no conocerías a alguien así, pensó Neya. Afortunadamente, los hechiceros malvados que se especializaban en invocar demonios nunca se volvían muy poderosos, porque por lo general se arruinaban a sí mismos o eran cazados. Por supuesto, podría haber personas que evitaran fines tan espeluznantes,
pero acechaban en la oscuridad y apenas salían y muchos menos haciendo amigos. Sin embargo, aún así, no es irritante sentarse y no hacer nada, quiero poder hacerlo llorar la próxima vez que venga al reino. Pero para eso, necesitamos información, tanta información como podamos tener en nuestras manos. Además, cuando vino al reino, no trajo subhumanos. Si tomó a los subhumanos bajo su protección como resultado de su fracaso en el reino, entonces debemos ser aún más cautelosos. Gagaran y la otra gemela también expresaron sus pensamientos. ¿Entonces quieren saber lo que sabemos? Todas las Blue Roses asintieron y Lacus terminó. Les pagaremos con lo mismo que nos pagaron a nosotros. Comandante, ¿puedo hacerme cargo de las negociaciones desde aquí? Remedios accedió de inmediato a la sugerencia de Gustav. Entonces nos gustaría recibir nuestra compensación en una forma diferente, no en efectivo. ¿Y eso sería? Intentaremos darles lo que pidan, pero no puedo simplemente prometer que todo saldrá bien. Dicho esto, si quieren estar conectados con un noble influyente, creo que podemos arreglar eso. Oh. Gracias por eso, pero en realidad buscamos algo más. ¿Vendrían a nuestro país y lucharían con nosotros? El silencio se apoderó de la habitación una vez más. Después de unos segundos, no, probablemente más, finalmente hubo un sonido. Lacus se reclinó en su silla. Mis disculpas, pero no podemos compensarlos de esa manera. Buscamos la información para no morir. Hacerlo de esa manera frustraría el propósito. Evileye se encogió de hombros como diciendo, no se va a poder. No estamos diciendo que tengan que enfrentar a Haldabaoth. Podrían estar en espera en la retaguardia dispensando magia curativa, no nos mientan. Definitivamente necesitan más ayuda que esa. Gagaran puso los ojos en blanco, eso era cierto. La parte norte del reino sagrado había sido conquistada por Haldabaoth y difícilmente podía oponer una resistencia significativa en este punto. La mayoría de la gente había sido enviada a los campamentos y los pocos paladines que quedaban se escondían en cuevas. No, no es así. Apenas estamos frenando la invasión subhumana. El territorio del Reino Sagrado del Sur todavía estaba intacto, y las tropas que custodiaban las tierras del sur y el ejército de Haldabaoth se estaban evaluando entre sí. Si eso podía contarse como un freno a los invasores, entonces lo era. Mentiras versus verdad. Nella sabía la verdad, así que sentía que la respuesta de Gustav estaba más cerca de una mentira. ¿Sería posible que vinieran? Lo siento. Remedios se había enderezado para preguntar, pero la respuesta de Evileye era un claro no y el silencio de otros miembros debía significar que no era solo su opinión, sino la decisión del colectivo. Honestamente, dije que apenas los estábamos reteniendo, pero, en realidad estamos en una peor situación. El reino sagrado del norte está perdido, pero aún nos quedan algunas fuerzas en el sur. Aún así, será imposible vencer a Haldabaoth solo con ellos. Gustav vertió un poco de agua en su taza y bebió. Luego habló de nuevo. La razón por la que el país no cayó en un solo ataque fue que las fuerzas navales lograron inmovilizar a las tropas de Haldabaoth a lo largo de la costa. Si él hubiese encontrado una forma de evitar eso y continuaba avanzando hacia el sur, no tendríamos ninguna posibilidad. Pero eso era lo que pensaba la gente del norte, ya que conocían el poder de Haldabaoth. La gente del sur podía tener ideas completamente diferentes. Tal vez pensaban que podrían ahuyentarlo por su cuenta. Esa era una señal de que la información no se estaba compartiendo de manera efectiva, pero en parte se debía a otros problemas entre las dos regiones. En el sur, la mayoría de los nobles se opuso a que una mujer anulara el reclamo de su hermano mayor de tomar el trono. Es por eso que, para evitar una división, la reina santa había ignorado el rumor difamatorio en el sur de que había alcanzado su posición a través de la connivencia con santuarios influyentes y que su ayudante, que el Lord Custodio, había estado moviendo los hilos detrás de escena. Después de eso, el sur nunca actuó, por lo que lograron evitar un enfrentamiento total, pero eso era porque el poder se había equilibrado. Ahora que el norte había colapsado, el sur ya no necesitaba jugar limpio. Las potencias del sur estaban a solo unos pasos de eclipsar al norte. En esta coyuntura, con Haldabaoth atacando, parecía absurdo que estallaran peleas entre humanos. Y vislumbrar la lucha por el poder que rodeaba la decisión de quién sería el próximo rey hacía que en ella, una plebeya, se sintiera incómoda. Eso no es bueno, para nada. Nuestras pocas unidades aéreas en las fuerzas navales sufrieron grandes pérdidas luchando contra demonios voladores.
No podremos retener al ejército de Haldabaoth para siempre. Necesitamos algún tipo de avance, préstenos su fuerza, incluso solo por un mes o dos, haremos todo lo posible para brindarles la compensación que soliciten. Por favor, salven al reino sagrado. Cuando Gustav bajó la cabeza, Neya y los paladines se inclinaron y dijeron, se lo suplicamos. Luego, la silenciosa habitación se llenó con la voz de Laquius. Por favor, levanten la cabeza. Y lo siento, pero no podemos ir al reino sagrado. ¿Por qué no? Neya levantó la cabeza ante el grito de Remedios y la vio inclinada hacia afuera de su asiento, mirando a Laquius. Dudo que se detendrá al derrotar al reino sagrado, probablemente reunirá su fuerza allí y luego los atacará. Si no lo derrotamos ahora, las cosas solo empeorarán. Sí. Hay una buena posibilidad de que eso sea lo que suceda. Antes de que Gustav pudiera detenerla, Remedios se adelantó. Entonces, si entiendes eso, ¿por qué no nos ayudas? No son solo ustedes. Los nobles de este país y los del nuestro, no lo entienden en absoluto, deberíamos combinar nuestros poderes para luchar. La razón por la que los nobles de nuestro reino no pueden ayudarle es un poco diferente a la nuestra. ¿Cuánto sabes sobre la nación de las tinieblas? Era un país construido sobre la usurpación de una de las ciudades del reino. Y era un lugar horrible gobernado por un rey no muerto. Eso era lo que sabía la gente del reino sagrado. Cuando Remedios se lo explicó, Laquius sonrió con ironía. Correcto. Casi estás en lo cierto, pero hay una parte en la que te equivocas. Es verídico que un no muerto está a cargo, pero supuestamente los humanos que viven allí están a salvo. Pero los no muertos desprecian a los vivos. Pero hay diferentes tipos de no muertos, ¿verdad? Y el rey de las tinieblas es un gobernante no muerto. Debe ser fácil para él lograr que los no muertos bajo su mando se sometan y no dañen a los humanos. Evileye hizo un puchero audible. Vamos, Evileye. De todos modos, ya que la nación de las tinieblas tiene un gobierno a todas luces benevolente, no podemos apoyarlos. Y sufrimos pérdidas terribles en la batalla contra la nación de las tinieblas. Sentiremos los efectos de eso en los próximos años. Incluso los nobles que parecen ricos en realidad no tienen activos de sobra. Aún así, ¿no se debería derrotar a Haldabaoth lo antes posible? En realidad, está dañando a los humanos mientras hablamos. La nación de las tinieblas o lo que sea no está lastimando a la gente, ¿verdad? No creo que sea necesario explicar lo peligroso que sería abrir otro frente mientras un país ya está agotado. Remedios titubeó, y 2 miembros de nuestro grupo fueron asesinados en nuestra pelea con Haldabaoth. Las resucitamos con un hechizo, pero aún no han alcanzado su fuerza anterior. Si nos aventuramos a la tierra que Haldabaoth gobierna en tal estado, podríamos ser aniquiladas. Pero es como dijo Gustav, no tienen que pelear con él. Esta dama está hablando en serio, tía. Discúlpenos. Lo siento, pero no creo que las cosas vayan tan bien. Si existe la más mínima posibilidad de que tengamos que enfrentarnos a Haldabaoth, tenemos que rechazar el trabajo. Necesitamos reunir nuestras propias fuerzas y prepararnos para el futuro, en caso de que Haldabaoth dirija otro ataque a Re Estice. Los rostros de las Blue Roses eran firmes, no parecía que fuera posible convencerlas. Finalmente, Remedios habló con voz ahogada. Entonces, ¿quién salvará a nuestro país? Los miembros de Blue Roses intercambiaron miradas. Solo hay una respuesta. Fue Evileye quien respondió. Realmente, deberías haber hablado con el primero. Él, Sor Maman, por supuesto. El que repelió a Haldabaoth la primera vez. Oh, eso tiene sentido. Por favor espere, comandante custodio. No está él. Quiero decir, ¿así que lo has oído? Sí, está en la nación de las tinieblas trabajando para el rey. Tendrás que persuadir al rey de las tinieblas. Orc. Exclamó Remedios. Neya entendía cómo se sentía. Era un asunto bastante complicado para un sujeto del reino sagrado acudir a un no muerto en busca de ayuda. Ella lo sentía, incluso como escudera. Remedios, comandante de los paladines y portadora de una espada sagrada, probablemente estaba aún más ansiosa por evitar algo por el estilo, pero había poder en sus ojos mientras miraba a los miembros de Blue Roses. Si esa es nuestra mejor oportunidad para derrotar a Haldabaoth, entonces hagámoslo. Mejor dicho, es nuestra única opción. ¿Les importaría escribirnos una carta de presentación para hablar con este momón? Sor Maman, comandante, sé cierto,
¿Creen que podrían escribirnos una carta de presentación para hablar con Sir Maman?